Buenos días, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, por quien tú eres y realmente, Señor, eres lo que necesita nuestra vida, Señor. No sacamos nada con tener todo si no tenemos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos hables. Toca, Señor, nuestras vidas en esta mañana, que al compartir también la comunión, tú puedas hacernos sentir a cada uno, Señor, que somos uno contigo y que tú, Señor, estás con nosotros, a pesar de las distancias, Señor, a pesar de lo que el hombre quiere tratar de hacer, tú siempre, Señor, vas a hacer tu voluntad y tú vas a salir triunfador siempre, Señor. Te adoramos, háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones. Toca a Héctor, Señor, en su casa. Restaura su salud. En este momento oramos por él, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque su cuerpo, Señor, y restaure su salud. Y bendice su familia, a Karen, a Loren, a Yamilet, Señor. Y tú, Señor, glorifícate en medio de todo esto, Señor. Todo esto es nada más, Señor, que algo pasajero. Y lo eterno, Señor, es lo que estamos esperando. Oramos y pedimos esto y ponemos todo esto en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí pueden saludarse y mandarse todos sus cositas que se mandan ahí de imágenes. Salúdense unos a otros. No tenga temor de poner si necesita oración. El pedir oración no te hace menos espiritual. Pablo dice, oren por nosotros, dice Pablo. Así también nosotros debemos pedir al Señor, nosotros mismos, pero también pedir que otros oren por nosotros. Santiago dice, ¿hay alguno que está enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos para que los ancianos oren y lo unjan con aceite. Entonces, nosotros lo que hacemos es sencillamente eso, orar los unos por los otros y dejar que Dios haga el resto, en su voluntad, con su propósito. Así que puede poner ahí en los comentarios su oración y al final vamos a estar orando. Y también ya puede preparar su copita de jugo y pan o galleta para compartir hoy día comunión juntos a la distancia. Así que prepare y saque todo tipo de distracción de su casa, deje al perro que vaya a jugar afuera y concentrémonos en a lo que vinimos, como es, a estudiar la palabra de Dios y a adorar al Señor. Y deje, no sea como esta Marta, sino que siéntese a los pies de Cristo ahora. No a mis pies, sino a los pies de Cristo Jesús, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Judas capítulo 1, versículo 5. Vamos a continuar aquí con Judas. Este libro de 25 versículos, pero que tiene bastante en el que podemos extraer. Fíjese, siempre es importante cuando yo voy a la escritura, no voy a traer a la escritura algo. No vengo aquí a traer lo que yo creo, sino yo vengo a recibir lo que la escritura, lo que Dios tiene en su palabra para mí. Segunda cosa que es importante, que siempre debemos estudiar la escritura dentro del contexto en el que está.
el libro aquí. Eso nos va a ayudar a que podamos nosotros tener, obviamente, una interpretación correcta. Si yo trato de aplicar algo o trato de sacarlo de contexto, obviamente siempre va a ser un problema. Los primeros versículos que hemos visto, y hasta este punto, en el versículo 3 y el versículo 4, vimos la evidencia de la inspiración de esta epístola, en el versículo 3, y también en el versículo 4 miramos ahí la corrupción de estos falsos maestros con respecto a la fe de los cristianos, que estaba ahí por su forma de infiltrarse sutilmente. Ellos tienen un castigo que ya está asegurado. Ahora son reprobados actualmente, pero son personas que van a persistir en su perversión. Y aquí otra vez, permítanme otra vez repetir este punto que yo creo que es importante sobre el libro de Judas y que debemos tener en cuenta para poder interpretarlo adecuadamente. Y que a menudo el libro de Judas se presenta y se conoce como la epístola contra los apóstatas. Pero en ninguna parte Judas llama a estos hombres que menciona aquí apóstatas, sino más bien son presentados como falsos maestros que entran a la iglesia sigilosamente sin ser detectados para engañar a los creyentes. En primera de Pedro, en capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 1, Pedro dice esto de estos hombres: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces Pedro está hablando de un evento y está profetizando aquí que van a venir estos falsos maestros. Van a ver estos falsos maestros. Acuérdense, Judas cita a Pedro cuando está advirtiendo acerca de esto. Y no solo eso, sino que en el versículo 2, el apóstol Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 2, dice esto: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, Pedro aquí profetizando también, no solamente sobre los maestros que van a venir sigilosamente, encubiertamente, entrando y trayendo herejías destructivas para los creyentes, para los hermanos en la fe, sino que también dice que van a haber muchos creyentes que van a caer, que van a ser presa del engaño. Fíjate, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Otra vez Pedro está escribiendo proféticamente en estos versículos, versículo 1 y versículo 2. Entonces, aquí el asunto es este, para tomar dentro del contexto aquí: si no hay peligro de que los creyentes sean engañados, ¿por qué escribir esta carta? Y también, ¿por qué ordenar luchar y contender por la fe? Si no hay posibilidades de que los creyentes apostaten, sean apóstatas, ¿por qué usar ejemplos de juicio sobre los apóstatas de su pueblo, ángeles, y también hablando ahí de Sodoma y Gomorra? Entonces, si no existe un peligro potencial real, entonces cualquier ilustración no tiene sentido. Entonces, cuando veamos estas ilustraciones, cuando veamos estos ejemplos, tenemos que ver que estos están ilustrando un peligro real, totalmente real. No es algo que no es real, no es algo que no se pueda dar. Ahora, y no es con un asunto de tomar una postura esta o aquella, sino tomar lo que la Escritura está enseñando. Entonces, fíjense aquí, vamos a mirar desde el versículo 5 al 7, esta mañana solo vamos a mirar el versículo 5, estos ejemplos que Judas va a dar acerca de hombres, o en este caso de grupos, y luego va a hablar de hombres. Pero aquí es de grupos que apostataron de la fe, que cometieron apostasía y son hombres del Antiguo Testamento. Y va a empezar aquí con Israel. Con Israel. Y hay tres cosas que nosotros vamos a mirar
aquí. Primero, que Israel es algo que usted puede mirar en la historia y la comprensión histórica de Israel es algo indiscutible. Usted no puede eludir esa verdad. Y estos hombres a los cuales les estaba escribiendo Judas lo sabían. También es algo que usted y yo no podemos cuestionar, es la salvación de Israel al ser sacados, y aquí en el contexto es de Egipto. Pero también es algo que nunca podemos negar, es algo innegable, que muchos fueron destruidos de Israel. Los mismos que fueron sacados, los mismos que históricamente conocemos, estos fueron destruidos, cayeron en destrucción. Vamos a leer versículo 5. Dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es lo que dice aquí. Entonces, lo primero aquí es que Judas le está recordando a estos hombres. Recuerden el trato de Dios con su pueblo. Ya les dijo cuáles eran los crímenes de estos falsos maestros, que son impíos, convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego aquí les dice en el versículo 5, comienza con la palabra más. Y esta puede traducirse como ahora quiero recordaros. Ahora que ustedes ya saben quiénes son estos falsos maestros o lo que hacen estos falsos maestros, ahora les quiero recordar, les quiero traer a memoria aquí lo que ustedes ya saben. O sea, estos ejemplos y este relato y estas historias, estos creyentes lo sabían. Y era importante que lo escucharan de nuevo. Y que lo aplicaran en la situación en la que ellos estaban ahora. Y tiene que ver con el pueblo de Dios y con su incredulidad. Con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí. Y aquí fíjese, está haciendo este paralelo con aquellos que podrían llegar a ser posiblemente apóstatas. Por aquellos que podían llegar a caer. Entonces dice, ahora quiero. Aquí. Y aquí está la voluntad y la intención que este hombre tenía. Quiero que ustedes reconozcan esto. Dice, quiero recordarles esto. Esto es la referencia aquí a recordarles. Es literal. Quiero que ustedes recuerden esto. Esta acción que pasó, este evento que pasó en el pasado, con los resultados continuos que ustedes pueden mirar. Ya que una vez, dice, los habéis sabido. Ellos sabían esto. Por eso él no entra en estos detalles, sino va aquí en este solo versículo y les va a entregar esta información a ellos suficiente para que ellos entendieran. O sea, sabían estas personas lo que este hombre estaba hablando. Y aquí hay una verdad también para nosotros. Si usted o yo, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano puede leer estas alusiones al Antiguo Testamento y decir, sí, Judas, yo sé exactamente acerca de lo que estás hablando, ese es el ideal. Yo sé de lo que está hablando. Pero si no sabemos acerca de lo que Judas escribió, entonces tengo que decirle a usted y a cualquier persona que usted necesita profundizar en su conocimiento de la Biblia. ¿De qué está hablando Judas? Cuando la gente dice, ¿pero de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Hay algunos que nunca van a ir o van a llegar a un punto en donde van a estudiar el Antiguo Testamento. Y si sigues en esa iglesia, nunca vas a saber lo que el Antiguo Testamento dice. Nunca. Y aquí él les está diciendo, ustedes saben esto, o sea, ellos conocían esto. Y lo terrible es que hoy día hay muchos cristianos que desconocen esto. Falta conocimiento de la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se está enseñando la palabra de Dios. Por eso le dice, ustedes saben, sabido aquí, o sea, han llegado, dice, y la idea aquí de esta palabra es a conocer de una vez por todas las cosas. Es lo que ellos tenían, es lo que ellos conocían, es lo que ellos habían escuchado aquí. Entonces, Judas les está recordando
a estos lectores y hoy a nosotros lo que hemos llegado a saber. Si usted no lo ha llegado a saber, le invito a que profundice. Hoy día vamos a conocer algunas cosas de las que dice aquí con referencia al pueblo de Israel. Con lo que se refiere a todo lo que usted y yo necesitamos conocer con referencia al Antiguo Testamento, a la historia del Antiguo Testamento aquí. Como ellos sabían, no entró en más detalles. No entró en más detalles. ¿No? En los detalles de la incredulidad del pueblo aquí. Ahora, es importante entender que Judas está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, cada ejemplo que él está usando es obviamente en unción y dirección directa del Espíritu Santo. Y los ejemplos que vamos a mirar en esta mañana, y comenzando hoy con este, es ejemplos de grupos que fueron engañados. Grupos que se volvieron rebeldes en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Apostataron. Se fueron atrás. Y aquí los falsos maestros no son el ejemplo de la apostasía. No entendamos como falsos maestros los apóstatas. No, los falsos maestros no eran creyentes. Muchos de ellos, probablemente todos. Aquí la apostasía tiene que ver con alguien que es creyente, con alguien que ha creído en Cristo Jesús y que guarda su fe en Cristo Jesús. Por eso aquí les exhorta a ellos a contender por la fe en contra de estos falsos maestros que se infiltraron, y otra vez insisto, se infiltraron sin ser detectados. Y hoy día ve usted lamentablemente mega iglesias infiltradas por falsos maestros, con falsas enseñanzas, engañando a la gente a una salvación que no es salvación, lamentablemente. Y esto es algo que uno debe tener en cuenta, porque es diferente tener posturas diferentes en cosas que no son esenciales. Pero cuando una persona comienza a decir o comienza a enseñar algo que va en contra de lo que es esencial, de que sí, que Jesús está bien, pero igual no importa, puede seguir viniendo y puede seguir adorando a los ídolos o al Dios que tú quieras. Total, aquí al final somos todos hermanos. Están engañando a la gente y la están llevando por el despeñadero. Y de esto es lo que él está advirtiendo aquí. Fíjate, estos falsos maestros no nacieron de nuevo. ¿Por qué podemos decir eso? En el versículo 12 dice que 2 veces, dice, los identifica de aquí como 2 veces muertos. O sea, necesidad de salvación. Está hablando de los falsos maestros, no de los creyentes que estaban escuchando la palabra de estos falsos maestros, sino de estos falsos maestros. Y a estos hay que tener compasión. Y a otros salvar, dice, sacándolos del infierno, a estos falsos. Aquí, versículo 22, versículo 23, nos dice aquí. Entonces, lo primero que este hombre quiere que usted y yo podamos entender y que Dios lo usó para que usted y yo podamos recordar. Nuestra mente es algo increíble, retenedor de información, ¿ya? Hay una medida que se llama petabyte. Bueno, se dice que nuestra mente tiene la capacidad de 2.5 petabytes. ¿Qué significa eso? Que eso nunca se va a llenar. Un solo petabyte puede meter usted 500,000 millones de páginas de un archivo de texto. Puede meter más de 65,000 películas en K4. Puede usted meter ahí más de 34,000 juegos de video de 30 gigabytes. Y puede meter, y puede meter, y puede meter. Información de MP3, usted puede meter 6 a casi 7 millones de discos de música. ¿A quién le gusta la música? Imagínate, 7 millones de discos de música para escuchar. Bueno, nuestra mente almacena y se va acomodando y toda la información viene y ahora les dice, es importante que ustedes recuerden lo que ustedes ya tienen. ¿Qué necesitamos recordar?
Primero, como creyentes, necesitamos entender las cosas de Dios y las Escrituras. Lo que Él nos ha dejado aquí. Yo creo que lo primero que debemos recordar siempre es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo primero. La evolución hoy día ataca y ataca y ataca. En Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 31, habla de la revelación del proceso de la creación en 6 días. No esas edades geológicas que usted puede leer, o miles de años entre día y día, sino en 6 días. La caída de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, que se traspasó a todos nosotros, pero a la vez también la promesa de redención para todos nosotros. Génesis 5:9 habla acerca del capítulo 5 al 9, habla de cómo destruyó Dios la tierra por un diluvio, el juicio de Dios sobre esta generación, sobre esta gente en el tiempo de Noé. Y cómo esta gente, luego de salir, comenzaron a multiplicarse. En Génesis capítulo 11 nos dice que hubo un hombre que quiso levantar una torre para que todos estuvieran ahí, la famosa torre de Babel, todos juntos, todos juntos. Y Dios dijo, no ese es el plan es que salgan. Y luego cómo Dios llama a un hombre llamado Abraham. ¿Para qué? Para que a través de este hombre venga este pueblo, del cual nacería el Mesías. Y en Génesis 12, usted tiene todo con respecto a la salvación. Todo lo que el Señor iba a hacer. En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, ¿qué necesitamos tener en mente? Las cosas acerca de Dios, lo que está en la Escritura. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña, no hay Dios fuera de Él. No hay Dios. O sea, no puede ocupar nada en tu vida otra cosa que no sea Dios en tu corazón. No importa que digan acá este o este Dios o este, no hay Dios, hay un solo Dios y este es Jehová de los ejércitos. Pero también necesitamos entender las cosas sobre Israel, sobre lo que la Escritura enseña de Israel. Y una de las cosas que hoy día se escucha muy común es que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia es el nuevo Israel, y eso no es lo que enseña la Biblia. Esta es la famosa doctrina o la teología del reemplazo. Y hoy día usted la ve en muchas universidades cristianas, seminarios e iglesias que enseñan esto. Dios trajo al pueblo de Israel de vuelta a su tierra en mayo 14, en 1948. Pero este regreso a su tierra no fue un regreso a Dios. El verdadero regreso a Dios va a ser durante la tribulación. ¿Se acuerda que estuvimos mirando el miércoles y jueves acerca de Mateo 24? Bueno, ahí es donde va a ocurrir. El verdadero regreso a Dios de la nación de Israel va a ser durante el tiempo de la tribulación, cuando el Señor regrese. Y va a enviarles Dios mensajeros a ellos, los 144,000, los 2 testigos, etc. Y muchos van a creer aquí. Porque el Señor ya les dijo, ustedes en Mateo capítulo 23 ya no me van a ver más hasta que digan bendito que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? En la segunda venida. Para juzgar al mundo, establecer la nueva era. Entonces Israel, Dios va a tratar con ellos. Y luego ellos van a venir a Él, van a regresar a Dios, e Israel reinará durante 1000 años en Jerusalén, la capital y el centro de adoración del mundo bajo Jesús. En Salmo capítulo 22, versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. En el milenio. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones, dice el verso 28. Israel es ese precioso tesoro.
3 veces en las Escrituras habla de Israel como la niña de sus ojos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10. En Salmos, capítulo 17, versículo 8. En Zacarías, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Que Israel es la niña de sus ojos. Y fíjate, en Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque os toca. Dice, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. El que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Dios no ha terminado con Israel. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, decía el salmista. Esto es para Dios de Israel. Entonces Dios no ha terminado. Y necesitamos entender el contexto histórico del pueblo de Israel. Cómo nace desde Génesis. Y comienza Dios a trabajar con él. Y Dios lo tiene a ellos. Y están parte y son siempre parte del plan de Dios. Pero fíjate lo que dice ahora. En el versículo 5 otra vez dice, la salvación que Dios da al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que cuando estaba comenzando estaba en Egipto, Dios los va a sacar. Dice que el Señor, ¿qué lo sacó? El Señor. Aquí Judas está trayendo a los creyentes a recordar el éxodo de Israel desde Egipto. Que el Señor. O sea, él está diciendo, ¿quién salvó a Israel? El Señor es el que salvó a Israel. ¿Recuerdan la historia de Éxodo cuando Moisés trató de ayudar a un israelita y mató a un egipcio? Lo trató de enterrar, no lo enterró bien, lo descubrieron, tuvo que huir, estuvo 40 años en el desierto, hasta que el Señor lo vuelve a traer otra vez, lo llama desde esa zarza ardiente y lo envía a hablar con Faraón. Y le dice, hey, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, que les deje salir, que los deje de su esclavitud en libertad. ¿Qué hizo Moisés? Pues, Señor, no sé hablar. Me cuestan las palabras. Excusa, excusa, excusa. Y finalmente se fue y le dijo, tu hermano será como profeta, Aarón. Dice, él va a ser como profeta para ti. Tú serás como Dios para él y él va a hablar. Él va a hablar por ti. ¿Y qué hizo Dios? Dios tomó a Moisés, lo llevó y Moisés fue usado por Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios trajo señales y plagas, 10 juicios sobre los dioses egipcios. Cada juicio tenía que ver con un dios egipcio. Cada juicio en el cual Dios trajo a la nación de Egipto fue una bofetada a sus dioses. Porque acuérdate lo que dijimos, no hay Dios, solo Jehová. No hay Dios. Convirtió el agua en sangre, convirtió la tierra en ranas, piojos, moscas, pestilencias, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Y el último, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Nosotros a veces vemos eso en Semana Santa, pero léalo, desde Éxodo capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 12. Ahí tiene todo el trasfondo, todo lo que ocurrió. Y esto es el recuerdo que les está trayendo. El Señor fue que lo sacó. Pero fíjate, dice otra vez ahí en el versículo 5, y el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Sacándolo de Egipto. Es el rescate del peligro de destrucción, de tanto espiritual como física, de Egipto. Es lo que el Señor hizo. Hablando de que esto ya tuvo acción. No es algo que iba a ocurrir, no, ya el Señor lo hizo aquí. Entonces, primero el Señor salvó a todo un pueblo de Egipto. Cuando tú lees Génesis, te das cuenta que los que entran son como 70 personas. La familia de Jacob, ¿verdad? Una familia de 70, apenas, entraron ahí. Y luego cuando van a salir, dice Éxodo 12:37, que habían 600 hombres mayores de 20 años, más o menos.
Ahora, eso no quiere decir que solamente habían 600,000 hombres, ¿ya? 600,000 hombres, sino que eso implica que eran los que estaban listos para la guerra, para pelear. Pero también había mujeres. Pongamos que habían 600,000 mujeres. Agréguele a esos 4 niños, 300 parejas o 300,000 parejas. Entonces, hay algunos que dicen que perfectamente pueden haber habido entre 2,400,000 a 3 millones, así, siendo moderado. Lo que el pueblo, o lo que ya se componía el pueblo de Israel, a esto sacó el Señor. Y el Señor les dice, vayan ahí, ahora que están ahí, pídanle a los egipcios alhaja, plata, oro, vestidos, todo. Pídale a ellos que les den. ¿Y qué dice que la gente le dio a ellos? Entonces aquí están recibiendo el pago atrasado por 430 años de esclavitud. ¿Ya? Retroactivo. Es lo que recibieron y es lo que ellos tomaron y se fueron de ahí hacia el desierto. Y en Éxodo 14 nos dice que ellos cruzaron el Mar Rojo por tierra seca y los ejércitos de Faraón fueron destruidos ahí. Fueron destruidos. Entonces, fíjate, Judas aquí nos da estos ejemplos de 3 grupos que apostataron, que están registrados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Primero el que estamos mirando ahorita, que es la nación de Israel. Se convirtieron en apóstatas. Luego habla de estos ángeles que no guardaron su dignidad, en versículo 6. Y el versículo 7 habla de estas ciudades de Sodoma y Gomorra y las que estaban a su alrededor, que tampoco creyeron aquí. Estos tenían aquí el privilegio de haber tenido la revelación de Dios, pero desobedecieron a Dios. Algunos creyeron y otros se rebelaron. Unos fueron destruidos y otros permanecieron. Entonces, 3 juicios sobre personas, sobre grupos que apostataron, sobre grupos en el pasado que cayeron. Entonces, Pedro sigue un orden diferente. Pedro hace el orden cronológico. Por ejemplo, si tú vas a Pedro, a 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5, 6 y 7, Pedro también menciona juicios, pero ahí habla de Noé, habla de los ángeles, los mismos que está hablando Judas, y habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ese es el orden que Pedro da. Judas sencillamente usa un orden diferente aquí, para juzgar a las naciones, para juzgar a los apóstatas, comenzando con Israel, con Sodoma, con los ángeles y con Sodoma y Gomorra. Pero también si vas en el versículo 11 de Judas, hay ahí también el registro de 3 individuos que apostataron y fueron juzgados. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, primero 3 grupos y ahora 3 hombres, que son ejemplos de hombres que apostataron, que negaron, que renegaron en contra de Dios. Recibieron la revelación de Dios, pero se rebelaron aquí. Que no continuaron creyendo en Dios. Dejaron su fe, apostataron. Entonces estos juicios son ejemplos del pasado sobre personas que son apóstatas, que dejaron su fe. Y esto es lo que él hace en su carta. Va de 3 en 3. Fíjate, habla acerca de los pecados triples de estos falsos maestros. Son, dice, blasfemos, animales irracionales y se están corrompiendo. Versículo 10. En el versículo 11 habla que estos falsos maestros serán como los 3 apóstatas, Caín, Balaam y Coré. Luego en el versículo 12 habla de estos engaños de estos falsos maestros. Dice que estos son falsas, dice estos son manchas en vuestros ágapes, son nubes sin agua, son árboles otoñales, son características del engaño de estos hombres. Y lo destructivo
y la destrucción final que va a venir. En versículo 3 sobre estos. Fieras ondas del mar, dice. Estrellas errantes. La oscuridad de las tinieblas. Estas son las características de estos hombres. Y aquí Judas está hablando acerca del pueblo de Israel. Cómo fueron sacados, cómo fueron ellos llevados de Egipto a la libertad. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió. Fíjate en el libro de Jeremías, en capítulo 2, en versículo 13. El libro de Jeremías es un libro que está lleno de advertencias para el pueblo de Israel, de volverse a Dios. Pero dice aquí en el versículo 13 del capítulo 2, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. O sea, la primera maldad del pueblo de Dios fue dejar a Dios. O sea, y eso es terrible. O sea, eso es lo primero. ¿Y a quién están dejando? Es a Dios. Y Dios dice que es la fuente de agua viva, la fuente inagotable de las provisiones que el hombre realmente necesita, lo esencial para su vida. Por eso el hombre se frustra. Por eso dice aquí, vea el contraste. La primera es, dejaron a Dios y trataron de satisfacer todo lo que Dios les daba a través de su esfuerzo humano. Dice, y cavaron para sí cisternas. Comenzaron este trabajo duro. Y por más que lo hacían, dice el versículo ahí, que estas cisternas son cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el hombre nunca va a poder cavar cisternas que se puedan sostener. El hombre nunca va a poder satisfacer su sed a sí mismo. Todas las cisternas que el hombre pueda cavar siempre están rotas. La única manera para poder nosotros mantenernos llenos de agua debemos vivir al lado de los ríos. Y en este caso es en Cristo Jesús. En el capítulo 4 de Juan, hablando el Señor con la mujer samaritana, dice, tómate esa agua, vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua que yo te puedo dar, en la cual nunca más vas a tener sed. Si no estamos apegados a Él, vamos a perecer. Y esto es lo que hicieron esto es lo que está ilustrando Judas. Estos hombres dejaron a Dios. El pueblo de Israel rechazó a Dios. Es lo que les está diciendo. Entonces es importante que lo que Judas está tratando de comunicarles a los creyentes es, recuerden, ustedes han sido salvos por la obra de Jesucristo. Es lo que ustedes necesitan tener en cuenta. No olvidarse de ellos, así como nosotros aquí. Sus pecados, nuestros pecados han sido perdonados. Su lealtad debe estar en Cristo Jesús y en las Escrituras, nadie más. Ese es ahí donde debe estar. Como la nuestra, sí. Si ellos dejaron a Él, bueno, nosotros necesitamos mantenernos firmes. La nueva vida en Cristo Jesús es confiar en Él. Y segundo, seguirlo. Caminar. Así lo hacen los cristianos, es lo que le está recordando a los creyentes a los cuales Judas está escribiendo, y así también nosotros. Por eso recuerden, no hay otro camino, no hay otra vida, no lo hay, solo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir al Padre, no puedes ir aparte de Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando el mundo, que es un tipo de Egipto, representa para el creyente, y eso es una cosa que a veces se nos olvida. ¿Qué representa el mundo? ¿Qué representa Egipto para los judíos? Es esclavitud. Es un lugar de esclavitud. El mundo nos esclaviza. Egipto es un lugar de engaño. El mundo es un lugar de engaño. Un lugar en el cual usted hace su propia voluntad. Pero a la vez también es un lugar donde usted mismo es el que se flagela, se produce dolor y sufrimiento al vivir en el mundo. Es lo que hace. El mundo nunca puede satisfacer nuestras necesidades.
El mundo nunca va a poder satisfacer el vacío espiritual en nuestros corazones. Y sabe, una de las cosas que a veces se nos olvida, nuestros corazones son engañosos. Nuestros corazones son desesperadamente malvados. Nuestros corazones siempre son el problema. Por eso nadie puede satisfacerlo. ¿Qué dice Jeremías 17, versículos 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, dice. Entonces ese es el problema. Entonces el pueblo de Israel, con todo el conocimiento que tenían, con toda la revelación de Dios, ellos rechazaron a su Mesías. Con todo lo que tenían, rechazaron a Dios, rechazaron a su Mesías cuando su Mesías vino, hace casi 2000 años, más de 2000 años. Pero el asunto es que Dios los va a salvar, Dios los va a redimir. Por eso Pablo les dice en Romanos 11:25, hermanos, no quiero que ustedes sean ignorantes, no quiero que ignoren, dice, este misterio. ¿Cuál misterio? Que para que, dice, ustedes no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Cuidado, porque a veces la ignorancia nos hace arrogantes. A veces no es el conocimiento, a veces creemos que conocemos algo. No, no creemos. Aquí el Señor dice, hey, no sean arrogantes. Y a veces la arrogancia nos lleva a la ignorancia, más y más. Entonces dice, por cuanto vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se acuerdan el miércoles y el jueves estuvimos hablando de la diferencia? Plenitud de los gentiles es referencia a la iglesia, el número que el Señor tiene ahí. El último hombre, la última mujer que entre a ser parte del cuerpo de Cristo y el Señor se lleve a su iglesia, esa es la plenitud de los gentiles. Cuando eso se cumpla, entonces dice versículo 6, Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Entonces cuando la gente dice, no, ya Dios rechazó a Israel, ¿usted no ha leído Oseas? Dios no ha rechazado a Israel. Vea cómo Dios llevó a este hombre para mostrarles el amor que Dios tenía hacia ellos. Entonces Dios no lo ha rechazado. Entonces la salvación lograda de Israel fue incuestionable. Dios los sacó a ellos. Pero vea lo que dice al final del versículo 5. Después destruyó a los que no creyeron. O sea, esto es algo innegable. Usted no puede eludir esta realidad. Hablando del juicio de Dios sobre esta apostasía histórica de algunos de la nación de Israel. Dios dice aquí que los destruyó. A estos dice que no creyeron. El juicio sobre los que se rebelaron al no creer. ¿Quiénes eran estos? Los que habían sido salvos de Egipto. A estos. Entonces, ¿qué dijo el Señor primero? Dios los salvó a toda la nación. Más de 3 millones. Pero luego el juicio cayó sobre algunos. ¿Y cuál fue la razón? Porque fíjate lo que dice, no le creyeron a Dios. No creyeron. Se negaron a entrar a la tierra prometida. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia. Llegaron a Cades Barnea, estaban ahí en la frontera. Era ir y cruzar. Pero no lo hicieron. Y vamos a ver en un momento por qué no lo hicieron aquí. Entonces, fíjate, dice aquí después. La palabra después es deuteros o deutero. De ahí nosotros tenemos la palabra segundo. Deuteronomio, segundo canon, para algunos. Ya cuando el Señor le va a dar la ley o le va a dar otra vez la ley al pueblo de Israel. Para una generación que no la había escuchado aquí. Entonces, después, o sea, lo segundo que hizo Dios. ¿Qué fue lo primero? Dios lo salvó. ¿Qué es lo segundo que el Señor está haciendo aquí? Según Judas, dice Dios destruyó parte de la nación aquí.
parte de la nación. Esto es lo que Él está haciendo aquí. Entonces el Señor primero salvó al pueblo entero de Egipto, lo sacó y luego destruyó. No a todo su pueblo, fíjate, sino a aquellos que no creyeron aquí. Entonces vea aquí el crimen, el pecado, ¿no?, de estos hombres. Aunque fueron salvos, llegó un punto en que no creyeron después de esto. Aquí. La primera vez salvó a todos. La segunda vez destruyó a los de grupo que no creyeron. Que no creyeron. Un comentarista dice, pecar con los ojos bien abiertos solo puede ser tratado por la inflexión, la imposición de la pena de muerte. Y esto es lo que ellos hicieron. Esto es la ilustración de la apostasía aquí. Este relato usted lo puede leer en Números capítulo 13 al 14. ¿Se acuerdan de los espías que envió el Señor? Bueno, no el Señor, el pueblo. Dios permitió que ellos enviaran, pero no era lo que Dios quería. Ellos fueron y regresaron después de 40 días de ver la tierra. ¿Se acuerdan lo que traían? Uvas gigantes. Una uva, imagínense, una botella de vino. Un solo gajo, un solo granito de uva. Era increíble, pero el pueblo no creyó. En Números capítulo 13, versículos 31 al 33, vea cómo se desarrolla el evento aquí. Mal, dice, los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir. Estos son los 10, parte de los 12 que fueron, 10 de estos espías, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podemos. Vea, el Señor los sacó hasta allá y ellos dicen, no, no podemos. Ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho en Egipto. Y cómo los había alimentado, y cómo les había dado agua, sombra y fuego en la noche. Y hablaron, dice el versículo 32, mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, gigantes. Dice el verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, o nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se olvidaron de todo, ignoraron la evidencia, o ignoraron que Dios les dijo, van a ir a una tierra en donde ustedes van a encontrar leche y miel. Ignoraron las uvas, ignoraron lo rico de la tierra y lo que Dios les había dicho. Y en el capítulo 14 de Números, ahí va esta acusación. Fíjate, los primeros 5 versículos del capítulo 14, nos vamos a leer. Usted lo puede leer después. La gente viene y se queja contra Moisés y Aarón. ¿Y qué querían hacer? Regresar a Egipto. Y para regresar a Egipto querían otro líder. ¿Y qué hizo Moisés y Aarón? Dice que Moisés se postraron ante el Señor para que no los destruyera. La gracia y la misericordia de Dios reflejada en estos hombres. Nos dice versículos 6 al 10 que Josué y Caleb también le suplicaron a la gente que no se rebelaran en contra de Dios. ¿Y qué hizo la gente? No nos hablen, los iban a apedrear. Dice que bajó la presencia del Señor, la gloria de Dios se apareció en el tabernáculo y desistieron de eso. Versículos 11 al 19 de Números 14, Moisés va e intercede por el pueblo. Dios ya estaba para destruirlos. Y Dios puso en el corazón, porque acuérdense, Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Porque a veces decimos, ay Moisés, que es sí, pero Dios puso en ese corazón. Intercedió por el pueblo y Dios no lo destruyó. Y luego, versículos 25 al 35, la gente comienza a acusar a Dios de llevarlos hasta el desierto para matarlos allí, para matar a sus hijos. Entonces Dios dice, ok, van a morir aquí. Este va a ser el funeral más largo de la historia. 40 años van a estar muriendo por el desierto. 40 días fueron y miraron, 40 años van a estar aquí hasta que perezcan todos.
pero vea la luz. Versículo 24 del capítulo 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué él pudo entrar? Porque él creyó. Porque él creyó. Esa fue la diferencia. ¿Y qué pasó con los 10 que trajeron el informe negativo? Dice que Dios les envió una plaga a estos hombres, versículos 36 al 37. ¿Por qué? Porque llevaron el corazón de la gente a temer y a rebelarse en contra de Dios. Cuidado, a veces nosotros sin querer queriendo podemos llevar el corazón de la gente a temer cuando tenemos a este Dios que nos prometió vida eterna. Y se rebelaron en contra de Dios y dijeron, vámonos de aquí, y Dios los golpeó con una plaga y murieron. Entonces la vida cristiana, recuerden, siempre es una maratón, no un sprint de 100 metros. La vida cristiana es una guerra, no un patio de paseo, un lugar de reposo, no. La vida cristiana es una vida de fidelidad constante y permanente. Entonces, otra vez, Judas les está hablando a ellos acerca de lo que ocurrió aquí. Y fíjense, otra vez, enfatizar que ellos necesitan entender que hay engaño, hay apostasía, y la apostasía es hacia los creyentes. Ellos pueden hacer y pueden caer en esto. Los engañadores son muchos, dijo. Los engaños son muchos. Nunca terminan, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Y estos engañadores no son apóstatas, estos engañadores son falsos maestros que están en las iglesias o se han infiltrado a las iglesias. Acuérdense cuando estudiamos 2 de Juan, en el versículo 7, dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos. Bueno, eso es lo que usted ve. Por eso es importante que lo que usted escuche, ¿ya? No es porque hay un montón de gente escuchándolo, quiere decir que lo que él está diciendo es verdad. No es porque esté leyendo la Biblia, quiere decir que es verdad. Tiene que tomar escritura con escritura. La Biblia no se contradice. No se contradice aquí. Entonces la vida cristiana está muy clara y muy precisa en lo que la Biblia enseña. ¿Cómo empieza la vida cristiana? Por fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. No de nosotros, dice Efesios 2, versos 8 y 9. Somos justificados por fe en Cristo y por Cristo. Romanos 5, 1 y 2. Somos santificados por la palabra y el Espíritu Santo. Juan 17, 17. Primera de Corintios 6, 11. Y también permanecemos en Cristo y su palabra. Juan capítulo 15, versículos 5 al 7. 5 al 7. Entonces la rebelión aquí de la incredulidad de estos llevó a la apostasía a Israel. ¿Qué podemos aprender? Es una advertencia a los creyentes. Quiero leer un par de escrituras en el Nuevo Testamento de advertencia. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 16. Mirad, y si tiene su Biblia ahí, subraye esto, hermanos. Hermanos. ¿Hermanos en qué? En la fe. Aquellos que han creído en Cristo Jesús. A esto les está escribiendo este hombre. Que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya, dice, ¿para qué? Para que no se aparten. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, condicional, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confesión del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Vea cómo este escritor de Hebreos está conectando esto también. Dice, como no, que no pase lo que pasó con la gente que salió de Egipto. Y lo más claro aún, más aún, está en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Fíjate el registro que hace Pablo aquí y cómo nos exhorta a tener en cuenta y advertirnos aquí acerca de un peligro real. Porque no quiero, otra vez, hermanos, que ignoréis. O sea, el apóstol aquí, Pablo, quería que ellos supieran no solo la información, sino que comprendieran y entendieran la responsabilidad de su alto privilegio y la consecuencia de ignorarlo. Es aquí donde él les está diciendo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Ve ahí qué tremendo comentario. No necesita indagar, ahí está el comentario. Pero de lo más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los 40 años en el desierto fueron cayendo. Ahora vea la aplicación de esto, cómo Pablo aplica esto. Versículos 6 al 10, 1 Corintios 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. O sea, el conocimiento y la comprensión puede dejarnos una impresión, y esto es lo que él está diciendo aquí. ¿Y cuál es el ejemplo? Vea cómo Dios trata con el pecado y vea las consecuencias del pecado. No puede pasar inadvertido. Dice, como ejemplo para nosotros. Y esto es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Todos aquellos que hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y del mundo, necesitamos tener esto y tomarlo como un ejemplo. Para que no, dice, codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La referencia ahí a jugar no es que estaban jugando de píllame y escóndeme, no, era sexualmente. A eso es lo que estaban haciendo. Se degradaron sexualmente. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor. O sea, hablaron contra Dios y Moisés. Estaban tentando. Estaban hablando en contra de lo que el Señor les había dicho. No recojan maná el sábado. Como también algunos de ellos le tentaron. O sea, desafiaron a Dios hasta ver hasta dónde podían llegar. Cuidado con eso. Dice que probaron a Dios 10 veces y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, vea las advertencias en contra de quejarse, en contra de hablar acerca de las elecciones que Dios hace. Y versículo 11 y 12 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Aquí va el golpe. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, estas cosas sucedieron. Dice, son un ejemplo, son una marca, son una impresión, son patrones de figuras en las cuales usted puede mirar y aprender acerca de lo que debe cuidarse. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Y termina el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, en otras palabras, el Señor le dice, presta atención para que no caigas. ¿En qué puedes caer? En el contexto de que estaba hablando Pablo ahí, idolatría, fornicación, tentar a Dios, quejarte, murmurar. Puedes caer. Tanto Judas como el escritor de Hebreos, como el escritor, en este caso Pablo, habla de que Israel fue destruido en el desierto por su pecado, por su desobediencia. Entonces esta es la advertencia. Y esto es algo que debemos considerar. Cuidado en salir y no terminar la carrera.
El punto no es empezar, el punto es terminar la carrera. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, relación íntima, comunión, dejar que el Señor trabaje en su vida y usted ser ese hombre, esa mujer fiel a Dios. Vamos a orar y vamos a compartir la comunión. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. ¿Cómo nos adviertes? No queremos cerrarnos a tus advertencias, Señor. No queremos, Señor, que tú más bien nos ayudes a poder estar siempre recordando esto y no olvidando que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, pero también un Dios justo. Un Dios justo. Y que tú, Señor, no quieres la muerte del pecador, sino que viva. Nos has salvado, Señor, y ayúdanos a permanecer en Cristo Jesús, en el Señor. Pero también, Señor, toca a aquellos que no te conocen, aquellos que no han creído en ti y que hoy pueden llegar a conocerte, Señor. Ya tener, Señor, vida eterna a través de lo que tú hiciste. Señor Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas en esta hora. Y si hay alguien que nos escuchó, que nos vio, que no conoce a Cristo, puede repetir esta oración conmigo, reconociendo que es pecador y que necesita el perdón de Dios y que está condenado si no recibe a Jesús y su destino es el infierno. Pero si aceptas a Jesús, tienes vida eterna en Cristo Jesús y tu destino es el cielo, en el Señor. Puedes hacer esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo, Jesús, en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lava mis pecados, límpiame y hazme una nueva criatura. Y ayúdame a servirte, a seguirte, a amarte. Y lléname con tu Espíritu Santo. Te recibo, Señor, esta mañana y reconozco que soy pecador. Pero en esta mañana te entrego mi vida y te pido perdón. Perdóname y límpiame, Señor. Te recibo por fe y recibo esta salvación por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir la comunión. Vamos a prepararnos y vamos a cantar y tenga este tiempo especial. Acuérdese, donde usted está, podríamos decir como en el Antiguo Testamento, es tierra santa ahorita, preparándose. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y esto no debe ser algo así como, wow, así hagámoslo así, no. Tómese ese tiempo. Vamos a adorar al Señor, una canción, y luego vamos a compartir el pan y el jugo. Y ora al Señor. Si usted es creyente, ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tómalo libremente. Libremente. Pero si tú no has creído en Cristo Jesús, entonces tú necesitas recibir a Cristo Jesús. Porque lo que haces al tomarlo, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin saber lo que estás realmente haciendo, dice que estás tomando para sí condenación. Diciendo, no, soy creyente, no necesito a Jesús, igual voy a tomar el jugo, igual voy a tomar y a comer el pan. Lo que estás diciendo es que no te importa. Estás haciéndolo indignamente. Pero si has creído en Cristo Jesús, reconoces que eso representa lo que Cristo hizo por ti en la cruz, para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Medita en eso.
Y si hay algo que tengas que decirle al Señor ahora, puedes hacerlo mientras adoramos al Señor. Cierra tus ojos, ¿ya? Y deja que el perro salga. Ábrele la puerta para que salga. Y cierra tus ojos y adora al Señor y entrégale lo que tengas que entregarle al Señor antes de compartir la comunión. ¿Quién ha vencido sobre el pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas de mi lugar, cargas de tú la cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar que digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú la cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dice la Escritura que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y se lo dio a los discípulos. Le dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. El pan es un simbolismo de lo que Cristo hizo, partido por nosotros, molido por nuestras rebeliones. Él pagó el precio por nuestros pecados. Por esto lo hacemos en memoria de Él. No es en memoria del pan, es en memoria de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros.
por su sacrificio. Por eso debemos tener en cuenta que cuando tomamos el pan y la copa indignamente, no estamos honrando a Dios. Pero antes de comer el pan, arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Es en memoria de Él. Señor Jesús, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Fallamos, somos humanos, débiles, pero también voluntariamente fallamos. Perdónanos, Señor. Y al compartir el pan en esta mañana, Señor, lo queremos hacer con gratitud y entendiendo que tú ya hiciste todo y que recordamos tu sacrificio y que somos salvos por tu gracia preciosa. Oro, Señor, te pido tu bendición, tomando este pan, Señor. En el nombre de Jesús, compartamos el pan. Dice que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Es en memoria de Él. Él derramó su sangre por nosotros y nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces, cuando compartimos la copa, decimos: Señor, gracias porque me limpiaste, soy nueva criatura por lo que tú hiciste. Pero también, estás enfermo, cuando compartas esto, pide al Señor que también te sane físicamente. Ya lo hizo espiritualmente, pero también físicamente. En memoria de Él es que compartimos esta copa. Tomemos la copa. Todas las veces que comieres esta copa, que comieres este pan y tomares esta copa, la muerte del Señor anunciamos, dice, hasta que Él venga. Señor, ven, oramos. Estamos anunciando, Señor, tu venida. Y oramos, Señor, para que también sea nuestro anhelo, que realmente estemos amando y esperando tu venida, Señor. Gracias por lo que tú nos das y ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos tuyos mientras estamos aquí en este mundo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y contigo, Señor, sabemos que estamos seguros bajo tus alas, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, les doy los anuncios rápidamente. Y oraciones. Bueno. Ahora sí. Está bien. Yo decía, pues la gente no necesita oración. Entonces vamos a orar. Tomar un tiempo. Los niños pueden esperarlos, así que no hay apuro. No se afanen. Total, están en la casa. Sí. Ok, hay personas que están pidiendo por salud física. Doña Berta Ramírez. Por la salud de Mayela, suegra de Daniel. Por la familia en general. Por trabajo fijo. Paz y descanso. Orar por la salud. Mirguita pide por sus hijos. El salud del papá de Juan. Por la amiga Nela. Por salud de Liz. Olga desde Colombia nos pide oración por salud, por sus hijas y nietos. Familia Calderón. Elsa también nos pide oración por su familia, por sus nietos. Trabajito para Oscar. Por trabajo para su hermano Wilmer pide Magda, por sus sobrinos, cuñados.
por trabajo para su hijo, Marce. Y Vicky pide por las personas que no conocen a Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo y porque podemos orar. Y que tremendo, Señor, que podamos, así como por el internet, estar en muchos lugares, en muchos países a la vez. También a través de la oración podemos alcanzar lugares, Señor, inalcanzables, porque no somos nosotros, es tu poder. Y tú estás en todas partes, Señor. Oramos, Señor, por la salud de doña Berta Ramírez, restauración de su salud. Pero también, Señor, te pido que fortalezca su fe, su confianza, Señor. Que la anime, Señor, y que tú le des esa fuerza y que seas tú esa ayuda para ella. Por Mayela, Señor, también oramos para que tú también la toques en su salud. Hay familias, Señor, personas que piden por sus familias en general, por trabajo para Isa, por paz, Señor, por descanso. Hoy día muchas personas han perdido su paz. Y muchos cristianos han perdido su paz con esto, Señor. Oramos para que tú traigas paz y descanso, Señor. ¿Qué debemos hacer para tener paz y descanso? Confiar en ti. Oro, Señor, para que esa confianza sea fuerte, Señor. Brigitta, Señor, pide por la salud. Oro por ella, por su espalda, Señor, por su molestia, Señor. Que tú obres un milagro, que la sanes, que toques su cuerpo, Señor. Y que hagas tú esa obra, Señor, en su cuerpo, Señor. Te pido, Señor, por ella, por sus hijos, por la salud del papá de Juan, Señor. Oramos por él, para que tú también lo toques y lo sanes. Por la salud de Nela, Señor, tócale, Señor. Por Olga, por su salud, oro por su familia, por sus hijas, por sus nietos, Señor, para que tú los traigas, Señor, si están lejos de ti. Que tú obres, Señor, en sus vidas, Señor. Que imparta, Señor, que su palabra pueda llegar a ellos, Señor, a través de alguien que pueda compartirles, Señor, y tocar sus corazones, Señor. Por la familia Calderón, Señor, te pedimos para que tú trabajes en ellos. Por trabajo para Oscar, por la familia de Elsa, por sus nietos, Señor. Por trabajo, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, en este tiempo, que no estamos entendiendo el verdadero problema, Señor, la verdadera pandemia que se viene, Señor. Oramos para que tú proveas trabajo para nuestros hermanos, Señor. Trabajo, Señor, para aquellas personas que necesitan. Oramos por eso, Señor, y provisión, por sus sobrinos, por sus cuñados y por aquellos que no te conocen, Padre. Oramos para que nos uses para llevar el Evangelio. Pero si no hay quien les predique, si nosotros como cristianos atemorizados en nuestras casas, Señor, no vamos y llevamos el Evangelio, Señor. Pablo dice, ¿quién lo llevará? Ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos, porque es tiempo, Señor, en donde hay mucha desesperanza, hay mucha violencia familiar, hay muchas situaciones pasando, Señor. Y oramos para que tú nos uses como iglesia, no solamente para proveer alimentos, víveres, sino también para proveer el alimento sólido de tu palabra, el alimento eterno. Oro, Señor, para que este tiempo sea un tiempo real de avivamiento. Esos matrimonios, Señor, que están siendo, Señor, flagelados por este tiempo. Oro para que tú traigas, Señor, otra vez, Señor, paz en esos hogares. Entendimiento, Señor, te lo pido. Oramos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, en nombre de Jesús. Y también te pedimos por los que ofrendan, Señor. Oramos, Señor, para que nos ayudes a administrar los recursos de la mejor manera y para ser generosos también con los que necesitan. Porque siempre es mejor dar que recibir. Y oramos, Señor, para que como iglesia siempre tengamos eso en nuestro corazón, el ser generosos. Gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Bueno, te doy los anuncios rápidamente. ¿Cómo va a ser? Oración Zoom. Suena así como japonés, pero no, vamos a tener reunión de oración el martes 19 a las 7 otra vez. Ahí les vamos a estar enviando la invitación a todos los grupos, ya, a todos los grupos de WhatsApp para que se conecten y tengamos un tiempo de oración. La vez pasada fue un bonito tiempo en oración. Entonces a las 7 de la noche el martes 19. Jueves continuamos con Eclesiastés a las 7 por este mismo canal. Y el domingo también seguimos con el versículo 6 de Judas, también por este mismo canal. Y el sábado 30 tenemos reunión de hombres, o sea, no este sábado, sino el que viene. Y también por Zoom, para que vayan sacando el tiempo. 3:30 y vamos a tener como invitado, esto es algo bueno de la tecnología, que no tenemos que desplazarnos. Vamos a tener a Sergio López de Costa Mesa compartiéndonos el estudio ese sábado, así que para que lo aparte y lo agende. Y puedes invitar a otros, ¿ya? Hombres de otro país, si tienes amigos de otros lugares, no hay problema, eso creo que aguanta bastante. Entonces, nada más y orar para que Dios nos siga dando sabiduría para ir tomando todas las precauciones y las decisiones que tengamos que tomar a medida que este asunto se va desarrollando. No dejen de orar, no dejen de llamarse unos a otros y si Dios lo permite, nos estamos viendo entonces el martes en la hora Zoom de la oración. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Ya. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.